Bueno, ya vimos el Misterio Magnum, la introducción, hicimos un análisis. ¿Sí recuerdan ese análisis los que estuvieron aquí el martes pasado? ¿Volvieron a repasar esa parte? ¿No? Bueno, lo vamos a volver a releer, que es muy importante, todo eso que se habla ahí. Esencialmente, lo que hace es hacernos tomar conciencia de lo importante y trascendental que es esto que estamos comenzando. ¿Sí? ¿Y cuándo uno comienza la gran obra? Ni más ni menos cuando se lo propone. ¿Sí? Desde el momento en que tú te propones la gran obra, empiezas a mover las energías internas y externas, naturales y universales, para que tú puedas lograr ese despertar. Mientras no tengamos en claro eso, podemos estar en todas las religiones, en todos los caminos espirituales que querramos, que necesitemos, mas no vamos a comenzar la gran obra. Por eso, esa plática que di hace un rato respecto a no conformarnos en esta condición que nosotros tenemos. Hay una condición superior. Y eso es lo que todos los maestros vinieron a enseñarnos, no solo de palabra, sino también con el ejemplo. ¿Sí? Y todos nosotros merecemos y debemos alcanzar ese estado. Entonces, desde ese momento en que ya me propongo como misión máxima alcanzar esa meta, entonces comienzo mi gran obra. Estoy moviendo todas las energías, llamo la atención de los seres de luz, de los arcángeles, de los maestros. Entonces las energías se empiezan a mover en torno a ese despertar. Y ese destino kármico que tenía, se empieza a borrar, se empieza a cambiar, se empieza a limpiar. ¿Sí? Esa parte es importante. Ahí vemos, sí, meditación número 1, donde está este hombre, si ven el dibujo. Por un lado sostiene, perdón, no por un lado, por encima sostiene al universo. ¿Sí lo ven? Sí. Perfecto. ¿Qué simbolismo tiene eso? Ni más ni menos que el universo está en nosotros. Ese señor, no es ni más ni menos que representa cada adepto, cada estudiante, y está cargando el universo. Lo carga porque nosotros cargamos al universo. Y cuando decimos que cargamos al universo es que tenemos conexión a la fuente universal. Dios está en nosotros, que es el universo, el uno. ¿Sí? Ahora, por un lado tenemos prudencia. ¿Sí se han dado cuenta? Son 3 caras, con un libro cerrado. ¿Qué significa eso? Ojo, hay que tener mucho cuidado. No empiecen a vociferar y a hablar de más para alertar a aquellas personas o a aquellos seres que, por supuesto, están absolutamente en contra de todo este despertar. Hay que ser prudentes. Muchos de los conocimientos, mucho de la sabiduría, más en tiempos pasados. Digamos que hoy vivimos tiempos bastante benevolentes en ese sentido. Recuerden ustedes que siglos atrás, o no tanto tiempo, sino tal vez décadas atrás, pues a las personas hasta se las sacrificaba, se las mataba, ¿sí? Se las quemaba, claro. Porque se las consideraba herejes, se las consideraba brujas, se las consideraba, bueno, personas que servían al demonio. ¿Por qué? Porque creían que Dios estaba dentro de ellos y ellos querían alcanzar ese estado que Jesús realmente les enseñó. Bueno, por un lado vemos la prudencia entonces, que es un libro cerrado, el conocimiento ténganlo para ustedes o para aquellos que forman parte también que están recorriendo también con ustedes ese camino. ¿Sí? Ahora, el rostro de 3 caras, ¿qué significa? Por un lado, representa los tiempos que hay que tener presentes. Tengan en cuenta el pasado, porque el pasado está para enseñarles. ¿Sí? Tengan, por supuesto, en cuenta el presente, lo que están viviendo, que ese es este rostro que está de frente, ¿no? Y también proyéctense hacia el futuro, en base a las cosas que están moviendo en este presente. Ni el tiempo, ni el pasado, ni el futuro existen. Solo existe el presente, ese rostro de frente. Sin embargo, pues son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Ser prudente significa observar ese pasado para aprender de todo lo que hemos vivido y adelantarnos a las posibles cosas que puedan llegar a suceder.
No cometamos el error de caer en condiciones que luego puede llegar a representar un obstáculo para nuestro avance. ¿Sí? Por ejemplo, si yo sé que si penetro a una mujer y tengo un orgasmo ahí, puedo dejar embarazada a esa mujer, o la misma mujer sabe, porque lo sabe, ya se le enseñó en el pasado, o le pasó en el pasado, entonces, si en ese momento tienen la posibilidad de tener relaciones, por favor, cuídense, porque entonces ese futuro puede llegar a ser no el que esperaban, ¿sí? Puede llegar a representar un hijo, puede llegar a representar un embarazo, y entonces eso va a ser un obstáculo para muchos de sus proyectos, ¿sí? Para el mismo avance espiritual es un obstáculo. Si su intención o su propósito es tener hijos, perfecto, está muy bien. Pero si es no tener hijos, bueno, tengan en cuenta lo aprendido, lo sabido, lo vivido, y en este presente, adelántense a las cosas que pueden llegar a suceder si no tienen la prudencia, ¿sí? Si no son prudentes. Por otro lado, tenemos a un niño, fíjense ustedes, ABC 1, 2, 3, ¿no? Y un niño, la más pura inocencia, la más pura simpleza. O sea, característica fundamental, la simpleza, el juego, la risa, la inocencia es importante para poder comenzar la gran obra, para poder alcanzar el universo. Si somos seres muy complejos, muy intelectuales, sumamente racionales, no vamos a llegar a nada. No vamos a perder esos laberintos mentales que nos ofrece la filosofía y el razonamiento humano, y no vamos a llegar a la fuente. Ustedes no crean que el razonamiento es inteligencia, ¿eh? Ojo, ¿eh? El razonamiento y la inteligencia son dos cosas completamente diferentes. Hay mucho de razonamiento en esta humanidad que vivimos y hay poco de inteligencia. La inteligencia surge a veces sin razonamiento. Es un darse cuenta automático, instantáneo de las cosas. Y para eso se necesita entonces ser simple, ser muy observadores, ser muy inocente, tener las cosas fundamentales, básicas, elementales de la vida siempre presentes. ¿Sí? Como reír, como jugar, como ser buenos, como... pues lo básico. Perfecto. Bueno, eso es más o menos lo que dice ese dibujo, o por lo menos la interpretación que yo hago de ese dibujo. Dice a un lado, este es el férreo Atlas con el mundo sobre sus espaldas, también tú llevas el cielo y la tierra en tu mente, en los cuales está para ti el fundamento de todas las cosas, y así te será conocida la piedra surgida de la tierra. Sé prudente para no caer en las trampas de los hombres, sé simple, no engañes a nadie y serás feliz. Una linda interpretación también ahí. ¿Sí? Recuerden ustedes que la piedra filosofal solo se consigue en este plano. Otros planos podemos vivir, podemos existir y permanecer, pero no alcanzamos la iluminación. ¿Qué significa eso? Que no alcanzamos a obtener un alma solar, que es lo que todos los seres espirituales aspiran. Los seres espirituales están bien definidos en almas lunares y en almas solares. Para poder cristalizar un alma lunar en alma solar, debe de venir a la tercera dimensión esa alma. Y debe de aprobar los exámenes que aquí existen. Si se aprueban esos exámenes, esa alma lunar es considerada un alma solar. Se transforma en un alma solar. ¿Sí? Sigamos entonces. Nicolás Bolaix, el alquimista, ha dicho: la ciencia de los filósofos es el conocimiento de la potencia universal de las cosas. Bueno, de eso hemos hablado. Del potencial que tenemos nosotros. Cuando hablamos de las cosas, esencialmente estamos hablando del ser humano. Ya hemos hablado bastante sobre eso, y eso es lo que dice este primer párrafo. A veces, discípulo mío, en las noches oscuras de tu alma, habrás aspirado a una luz inconmensurable que un día lejano e incierto vendría a iluminar tu desamparo. Has soñado visión confusas con alegrías y armonías sobrehumanas y con un poder sin límites.
junto a las tinieblas y a las sombrías tristezas del caos en el que confusamente te debates, has presentido el esplendor. Todos nosotros, si estamos aquí, es porque de una o de otra manera hemos sentido que hay algo superior. Tal vez no lo teníamos tan en claro en su momento, pero algo no nos cerraba, algo no cuadraba, algo no estaba del todo bien. ¿Sí? Hasta que de repente hallamos la claridad de palabras de algún maestro, de alguna persona, de algún video, y empezamos a darnos cuenta entonces que eso que intuimos, que eso que percibimos, pues realmente ya está instalado en la humanidad, ya han sido siempre las verdaderas enseñanzas que los maestros espirituales han transmitido. Si solo divagamos en la religión, en la superficie de las enseñanzas espirituales, no vamos a entender esto con claridad. ¿Sí? Si profundizamos en el cristianismo, en el islamismo, en el judaísmo, en el budismo, si vamos a lo profundo, entonces sí nos vamos a dar cuenta que entonces eso, ese sentir de que hay algo superior, es realmente una enseñanza o una posibilidad para todos nosotros. Ahora, hay personas que no han sentido esto. ¿Sí? Hay personas que han tenido noches oscuras y jamás han presentido que hay algo superior. Hay personas que viven en la permanente ignorancia de este tipo de cosas, y si lo escuchan, le entra por un oído y le sale por el otro. ¿No conocen gente así? Claro que sí, todos nosotros. Bueno, los seres espirituales, los maestros hacen una gran diferencia entre aquellos que ya sienten esa inquietud, entre aquellos que todavía siguen dormidos y esa inquietud no permanece, no se instala. ¿Saben cuál es la condición que más hace foguear esa inquietud de despertar, de trascender esta condición y este estado? A ver. El dolor. El dolor, claro. La mayoría El de dolor. Es el dolor. Es lo que más foguea. En nosotros ese deseo y ese anhelo, pero esto es la vida, de esto se trata. No, debe de haber algo mejor, tiene que haber algo mejor. Entonces muchas personas todavía no han llegado al grado de dolor que hace que el alma necesite y quiera despertar. ¿Sí? Así que todos nosotros hemos sufrido chingo. Esa es la verdad. Si no, no estaríamos aquí. Muy bien, seguimos entonces. Y ahora el horizonte de tu vida se empurpura y te deja entrever algo mejor y más perfecto. Apresúrate a dirigirte hacia ese resplandor todavía incierto. Es la estrella de los magos que se levanta para ti y que va a conducirte, si tu mirada no lo abandona, hacia el amo y maestro del mundo. Bueno, es lo que hemos hablado. La estrella que los tres magos, los tres reyes magos, han seguido desde largas distancias, no es ni más ni menos que esa luz, esa esperanza, esa claridad interna de que hay un estado superior, hay un Cristo esperándonos a cada uno de nosotros. Y no importa lo que haya que recorrer, y no importa lo que haya que transitar, eso nos hace ser un adepto, eso nos hace ser un mago. ¿Sí? Bueno, aquí viene la otra parte. Dice, abandonado a ti mismo te has caracterizado por el desorden de las ideas y de los actos. Medicina para tal desorden es volver a entrar en ti mismo. Esta vuelta a ti mismo exige un esfuerzo de voluntad continuo y duradero. El esfuerzo de voluntad continuo y duradero necesita una regla de vida. La regla de vida comporta una serie de actos espirituales que es preciso que cumplas escrupulosamente. Aquí no se detalla cuál es esa regla de vida y cuáles son los actos. Porque a medida que el tiempo ha pasado, a medida que las historias han cambiado, a medida que el ser humano ha evolucionado, pues esas reglas más o menos han cambiado también. ¿Sí? Sin embargo, hay muchas que son permanentes. Que por supuesto es ser sincero, es ser bueno, es ser verdadero, ¿no? Todas las cosas positivas. Es tener bondad, solidaridad, bueno, eso sin ningún lugar a duda.
Otro tipo de reglas y de actos, pues tienen que estar centrados a saber desenvolvernos en este mundo. Por favor, todos ustedes, no vayan en contra de este mundo, porque tienen ya verdades incorporadas. No se ganen como enemigo a las personas a su alrededor o al mundo mismo. Actúen con inteligencia, ¿sí? Y tampoco se crean muy superiores o muy avanzados o muy sabios porque ya están en un camino espiritual y empiezan a incorporar verdades y tienen como meta la iluminación, ¿sí? Porque esa soberbia no les va a servir para nada. ¿Sí? Seguimos. La primera norma que resume todas las normas, todas las demás, es el desinterés por los juicios y los actos de los hombres. ¡Ay, qué cosa tan importante esto! La primera norma que resume todas las demás es el desinterés por los juicios y actos de los hombres. Si lo quieren subrayar, eso es muy importante, ¿sí? Otra cosa que es para subrayar. Envuélvete en la indiferencia como en un manto. Esta es la clave de la vida mágica. Así que todo está en orden. Las cosas que pasan es porque así debe de pasar. Las acciones y condiciones y situaciones que las personas a nuestro alrededor han vivido son necesarias para su propio progreso, para su propia evolución. Así que no nos pongamos como jueces. No empecemos a señalar y a juzgar y a criticar. Eso es fundamental. Porque aquel que critica está criticando a la sabiduría misma de la divinidad, que está puesto en todo. Aquel que juzga se está poniendo por encima de la sabiduría divina. Y eso, por supuesto, aquel que quiera buscar la iluminación, pues es una condición que no debe de incluirse en uno, ¿no? Esto es muy importante y lo hacemos cotidianamente, diariamente todos nosotros. Impunemente lo hacemos. Y luego recibimos el efecto kármico de la acumulación de todas esas condiciones, de crítica, de juzgamiento, de señalamiento. Y no nos damos cuenta que ese karma, ese sufrimiento, esa enfermedad, ese dolor que hemos recibido ha sido gracias a que hay un costal de crítica y de juicio ahí tremendo. Seamos sabios, alivianemos nuestro peso. Entonces, envolverse en la indiferencia no significa me vale madre el que tengo al lado. Ojo, ¿sí? Es simplemente ser y dejar ser. Es eso. Yo sí lo llegué a interpretar así en un principio y me metí en muchos pedos. ¿Me vale madre? Ajá, dije sí, bueno. Y... No es el me vale madre el de al lado. Ah, me está pidiendo ayuda, está ahí sufriendo. No, yo estoy en un camino espiritual. Me envolví en la indiferencia. No te pelo, no te hago caso. No se trata de eso, ¿no? Pero que no te afecte a ti. Eso. Pues, claro, por supuesto, ahí estoy para servir, ahí estoy para ayudar, ahí estoy para aportar, ¿sí? Pero cuando hay condiciones negativas, están ahí por algo. O sea, ¿quién soy yo para juzgar eso? ¿Sí? Están ahí y por algo debe de ser. Por algo se está viviendo eso. Estoy viviendo eso, porque a veces soy el protagonista de eso. Por algo están viviendo eso las personas a mi alrededor. Pero es parte del proceso, del camino evolutivo. ¿Sí? Entonces recordemos eso, tengamos presente eso. Eso no significa que no observemos las cosas y no nos demos cuenta. ¿Sí? De aquellas cosas que sí quisiera vivir y que no. Yo no elijo ese camino, ¿no? O sea, lo observo, aprendo de todo ello. Mas no critico, no juzgo, porque cada alma se forja de manera única y los caminos a pasar son muy diferentes y todo es necesario. Muy bien, dice, libérate de la contingencia, deshazte de cualquier amor a la materia, enciérrate en tu pensamiento, en tu ciencia, sé el solitario, el verdadero monje. Construye una morada aislada en tu propio corazón. ¡Wow! Aceptar una vida oscura, esto es para subrayar, ¿eh? Aceptar una vida oscura cuando se está sediento de gloria
es el sumum de la perfección alquímica. ¿Qué es lo que ocurre para aquellas personas que están buscando realmente ese despertar? Pues pasa algo que de repente no es comprendido y no es entendido por las demás personas. Buscamos más el silencio. Buscamos más los momentos simples de la vida. Buscamos más no entreverarnos en chismes y en prejuicios y en críticas. Por supuesto nos va aislando. Buscamos alejarnos de los vicios, ¿sí? Y eso nos va alejando poco a poco del resto de la sociedad, de mucha de la gente a nuestro alrededor. Y eso es lo que se llama una vida oscura, ¿no? Una vida oscura porque de repente está solo uno, no ve a nadie alrededor, ¿sí? Sin embargo, tú estás buscando lo más... gatos. Estás buscando lo más trascendental, lo más maravilloso, lo más significativo, lo que más realmente, lo máximo que un ser humano pueda conseguir. Y la mayoría no va en esa dirección. La mayoría va en otra. Entonces hay que sentirnos bien en esa soledad. Todos nosotros tenemos que sentirnos bien en esa posible y más que segura soledad que vamos a vivir. Así rigurosamente dice, el ideal que te has creado es un reino en el que gobiernas como amo soberano. ¿Qué más deseas? O sea, fíjense ustedes, ya no le están dando el poder a nada. Ustedes son los reyes de su propia realidad, de su propia situación, de su propia experiencia de vida. Cuando los tronos se derrumban, tú eres rey. Cuando las hierofanías se tambalean, tú eres sacerdote. O sea, el poder político, el poder económico, el poder religioso se cae, entra en crisis, decepciona. Y a ti no te afecta. Tú no tienes una crisis de conciencia. Tú no te derrumbas en la depresión, porque no le has dado el poder a nada de eso. Es maravilloso. Tu mujer te traiciona, tu esposo te engaña. No te derrumbas, porque no tiene tu poder. ¿Sí se dan cuenta? ¿Mm? Amén. Amén. Aquí hay unas palabras fuertes, pero que realmente son así. Lamentablemente son así por el momento, ¿no? Claro, no hay que ser tan drásticos, tan crueles, mas sin embargo se suscita eso, se da eso. Y ahora voy a explicar mejor. Dice así, desdeña a la multitud, desdeña al pueblo, desdeña a la masa, huye de los rostros patibularios. Únicamente el ser excepcional es digno de tu interés. ¿Qué significa eso? Significa no pierdan ustedes el tiempo con personas que no les va a aportar nada. ¿Sí? El común de la gente, el pueblo, la masa, ¿sí? Realmente está en condiciones vibracionales y en estado de conciencia, pues que realmente no nos va a ayudar ni nos va a aportar nada. De hecho, nosotros hemos estado ahí o seguimos estando ahí todavía, ¿sí? Conocemos muy bien de qué se trata todo eso. ¿Qué son las fiestas, las pedas, el descontrol, el caos y todo ese tipo de cosas que, sí, muy bueno, pero que en términos espirituales, ¿sí? Se pueden vivir más en otro estado. Tampoco no lo voy a hacer todos los fines de semana, porque estoy perdiendo mi tiempo ahí. Estoy perdiendo mi energía ahí. Enfoquémonos en lo que es realmente trascendental. Entonces, dejemos de darle tanta fuerza y tanto poder a la estrella de rock, a la estrella de fútbol. ¿Qué es eso, por Dios? La selección argentina es otra cosa. Pero el resto de las cosas... México. Bueno, seguimos entonces. Sí se entendió más o menos eso. Oh, sí. Ahí está. Igual lo vamos a volver a repasar más adelante. Ahora me estoy apurando un poco. No se nota, pero sí. Dice, el florecimiento popular no es digno de consideración sino cuando está jerarquizado. Una multitud disciplinada construyó el monumento oculto por excelencia. El monumento que no proyecta sombras, la pirámide.
Las multitudes indisciplinadas no han sabido nunca más que gritar, saquear lo que está al alcance de cualquiera. ¿Desean mezclarte simple unidad con ellas? Renuncia entonces a la gran obra, nunca se abrirá para ti la vía del absoluto. Es irrisorio querer poseer al mismo tiempo la sabiduría y la aprobación popular. Son dos cosas completamente antagónicas, ¿eh? Aquel que realmente está yendo a la sabiduría no va a ser reconocido, no va a ser aplaudido, no va a ser seguido. ¿Sí? Por lo menos hasta estos tiempos ha sido así. Ahora empieza a cambiar todo eso. Empieza a cambiar poco a poco. Sin embargo, todavía tiene una enorme fuerza. Recuerden que este libro fue escrito en 1700, ¿no? Ya hace algunos siglos atrás. Dice, acuérdate que Lao Tse ha dicho, actuar consiste también en no actuar. Cuando la multitud grita y combate fuera, tú, discípulo mío, vela sobre el atanor de tu alma y no te inmiscuyas en las agitaciones y en las luchas. Ánimo, si definitivamente no sufres por lo que se piensa y se diga de ti, sin duda ya has progresado en la vía del absoluto. ¿Cuántas veces se nos ha disminuido, se nos ha criticado? ¿Sí? Porque ponemos como prioridad cosas que el resto de la gente no pone como prioridad. ¿Sí? A veces ponemos al afecto, al cariño, al amor, al silencio, a la meditación. ¿Sí? Ponemos como prioridad. Y la otra gente no tiene como prioridad eso. Tiene la ropa de marca, tiene la música, tiene salir con viejas, con chavos, o sea, ¿sí? Y nos ve a nosotros como pendejos, el dinero, por ejemplo. Y este estúpido, mira, no tiene ni un peso y ni siquiera está haciendo cosas para ser millonario. Qué idiota, qué pobre infeliz que es. Así se nos juzga, así se nos ha hablado. A mí muchas veces me han dicho, frente a frente, familiares inclusive, es que tú no tienes ambición, porque no tienes iniciativa, porque eres un huevón. Tú realmente no aspiras a nada, eres un mediocre. Infinidad de veces me han dicho. Cuando en mi interior siempre ha palpitado con enorme fuerza, entrega, amor y devoción y cualquier cosa daría y sigo dando por la iluminación. Simplemente porque no entiende mi forma de ver las cosas. Sin embargo, eso no importa. Si se nos dice ese tipo de cosas, no busquen ustedes querer convencer a esas personas que muchas de ellas pueden llegar a ser muy cercanas, muy allegadas a nosotros. Principalmente como padres, en el caso de los más jóvenes, ¿sí? Que tiene un enorme peso, todo eso yo lo recuerdo. A mí hasta de mi casa me echaron, ¿sí? Porque para mi padre, para mi hermano, pues yo era un vago. ¿Sí? Un vago porque ya no quería ir a la universidad, porque ya no tenía grandes aspiraciones. ¿Sí? Entonces, si son de alguna manera señalados así, no se depriman, no se bajoneen, solo ustedes saben qué es lo que tienen internamente. Eso no significa que dejen los estudios, abandonen todo y ya no trabajen ni hagan nada. No estoy diciendo eso, por favor, no me malinterpreten, ¿sí? Simplemente porque nosotros no cumplamos los sueños de nuestros padres, bueno, eso no significa, o los sueños de lo que la sociedad espera, porque la sociedad no espera esto que nosotros estamos buscando, de hecho, no se lo ve venir, ni siquiera se lo imagina, crees que es pura fantasía. Eso no significa que nosotros realmente somos fracasados. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Muy bien, seguimos. La reputación no es nada. Únicamente importa el testimonio de la conciencia. ¿Para qué te sirve pasar por santo si no tienes la paz hermética en tu corazón? ¿Sí? ¿Qué cosa hay más importante que tener la paz interna? Pues, ¿Qué cosa? Tener paz es el tesoro máximo que nosotros podemos conseguir. De la paz surge todo el resto de las cosas maravillosas. ¿Sí? o sea que primero estar en paz con uno mismo antes de buscar cómo estar de santo, ¿no? Y
moral. Ay, y por todo eso. supuesto, claro. O sea, incluso en las cosas, tanto pues, o sea, si primero esa paz contigo, es que hasta ahorita sí como que me conecto. Perfecto, qué bueno que vayamos conectados. Y algunos posiblemente creemos que lo estamos entendiendo y no es así. Hay Sí. más detrás de todo. Yo estuve un buen rato como imitando a un santito, ¿no? Como intentando una moral así extrema y muchas cosas así que la neta me detenían más que lo que me podían ayudar. Ahí está. Claro. Yo sí. Sí, porque cuando queremos ser santos, pues cometemos errores, como todos nosotros que estamos avanzando, y nos juzgamos y flagelamos terriblemente. ¿Sí? Sí, que ya voy a tirar las estas. Todavía las pasa, hojas. pero ya lo voy a cambiar. O sea, bueno, Claro. para mí, ¿Cómo nos vamos a flagelar o a castigar? No. O sea, dejar de ser jueces con las demás personas también significa dejar de ser jueces con nosotros mismos. Seamos nuestro maestro, nuestro amigo. Seamos el maestro y el amigo de las otras personas. ¿Sí? Y entonces, cada vez más alcanzaremos esa paz tan anhelada y eso nos va a llevar a la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad no es una persona aburrida, que padece hambre, que no tiene ropa, ¿no? La idea del santo es de un pobre infeliz que está ahí sufriendo, ¿no? Todo lleno de dolor, de maltrato. No, eso no es santidad, por Dios. Santidad es alcanzar la iluminación. Eso es la verdadera santidad. No esa faramaya que hace el Vaticano, ¿no? Que esperan un tiempo y hacen votos y aprueban canonización y no sé qué, y después la santidad, ¿no? Por favor, San Pablo II, qué santo, ese no es ningún santo. Nada, eso de santo tiene el nombre nomás. Y otros tantos que por conveniencia lo han canonizado o lo han llevado a la santidad. Algunos sí, no digo que todos los que son santos no lo sean. Algunos sí realmente alcanzaron ese estado y esa condición y lo han demostrado con cosas excepcionales, maravillosas. Pero otros no. Eso no es la santidad. ¿Sí? Y la santidad es el estado natural del ser, por Dios. Es estar conectado al ser. Nada más ni nada menos. Es al fin vivir. Eso es la santidad. Es estar vivo. Es estar vivo. Muy bien, seguimos. Así pues, según la escala Philosopharum, hay que comenzar la obra cuando el Sol está en Aries y la Luna en Tauro. Ripley y el Rosario nos asegura que para obtener la piedra filosofal en toda su estabilidad y firmeza se necesita un año y Bernardo Trevisano considera para ellos 7 días más. Comprende y medita estas palabras. Esfuérzate por desarrollar las fuerzas latentes que subsisten en ti. Ordena tu vida siguiendo las normas ocultas. Tú eres la materia misma de la gran obra. Albifícate, espiritualízate, purifica tu astralidad, sepárate de las sombras cimerianas. Pero si prefieres abandonarte al azar de los acontecimientos, entonces llora sin esperanza. Solo conocerás el fracaso y las desilusiones y nunca entrarás a la asamblea de los filósofos. ¿Sí? Aquí termina entonces. Bueno, eso que dice que cuando el Sol entra en Aries y la Luna en Tauro. Yo siempre he tenido dudas. ¿Eh? Siempre he tenido dudas. Bueno, ahí han leído el bis, ¿qué dice? Esto es enseñanza tradicional de la alquimia. La juventud, ¿no? Santo Tomás representa a un adepto como pastor que cuida varios carneros y un toro. ¿Sí? Ni más ni menos, el Aries, o sea, los carneros y el toro significa tener la mansedumbre, tener la pasividad, la paciencia, como el carnero, pero tener la fuerza del toro. ¿Sí? Es uno de los simbolismos. Eso es paciencia y fuerza. Paciencia y perseverancia. ¿Sí? También astrológicamente puede significar otra cosa, creo que es un evento sí, pero bueno, ya no profundice, no he profundizado, pero tiene que ver con eso, con un estado posiblemente bastante templado, ¿sí? Del clima, de los tiempos, de las energías. ¿Sí? Ni muy caliente ni muy frío, pero algo constante. Más o menos eso
quiere significar. Y eso es lo que hay que tener. Después del tiempo, asegura que para obtener la piedra filosofal en toda su estabilidad y firmeza necesita 1 año. Sí, perfecto. 1 año, pero una vez que hayamos alcanzado la piedra. No una vez que comencemos el trabajo. ¿Sí se entiende eso? Ok. Una vez que alcancemos la piedra, alcanzar la piedra significa ya despertar a esa realidad. Pero eso no significa que ya te establezcas en esa realidad. Tienes que estar 1 año así. Más o menos tienes que estar multiplicando, acrecentando esa nueva realidad en ti. Es como el bebé que va despertando los sentidos. ¿Sí? Cuando es bebé, pues apenas ve, solo escucha o huele. ¿Sí? Ya al año ya huele, ve, hasta posiblemente empiece a hablar, ¿no? Ya sus primeras palabras, hasta pueda caminar, ¿sí? Ya está un ser humano chiquito, pero ya es un ser humano. Antes, bueno, era un bebé todavía, le faltaba mucho. Aún, cuando tiene el año, necesita de la asistencia de los mayores, pero ya es bastante independiente el bebé a 1 año, ¿sí? Entonces, más o menos eso es lo que está queriendo decir. Cuando nosotros tengamos ese paso tan importante que es entrar a la realidad espiritual, que no es ni más ni menos que la piedra en blanco, ¿sí? Más o menos posiblemente necesitemos 1 año para llevarla al rojo, para llevarla a esa perfección, a esa estabilidad. Pero del blanco al rojo es una alegría, es una gloria, es un trabajo de mujeres y un juego de niños, ¿eh? Es algo maravilloso, mágico, trascendente, importante, trascendental. ¿Sí se entendió? Una parte, sí, el cerebro. ¿Una parte del cerebro se entendió? Sí. Muy bien, aquí voy a parar entonces esto. Igual la filmación la vamos a parar. Adiós.